podcast Las 10 mayores mentiras de la ideología de género, de Ricardo Martín Almada, 2014. Episodio 4. Segunda parte. Voz en off, Miguel Yeglos. Sean todos bienvenidos. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. El movimiento gay comienza justo cuando decae el movimiento hippie, 3 meses después de las declaraciones de Richard Day. El movimiento hippie había sido aprovechado para introducir drogas alucinógenas como el LSD en la población joven y se convirtió en un experimento social de la CIA para la revolución sexual, inducido a través de la cultura de los bares, el naturismo y los conciertos masivos de rock, como el Festival de Woodstock. Un detalle que a muchos les pasa por desapercibido es que la bandera gay es la misma bandera hippie, excepto que en lugar de tener los 7 colores del arco iris, tiene solo 6 colores. El éxtasis fue desarrollado para inhibir rebelión e incitar a practicar el sexo descontrolado. Y la guerra de Vietnam fue en el fondo para que el gobierno pueda abastecerse de amapola, cuya semilla es el opio, y continuar introduciendo drogas en los jóvenes. El magnate Soros, que también financia el movimiento homosexual, fue clave en la guerra del opio británica en la década de los 90, lo cual no es simple casualidad. Si analizamos de manera atenta, veremos que poco tiempo después de los estudios de Kinsey surge el movimiento hippie, y su continuación es el movimiento gay en una tendencia de volver el sexo cada vez más abierto, libre y finalmente homosexual. Es importante observar que los movimientos culturales organizados influyen poderosamente en el comportamiento de la gente, y que estos dos, en particular, están unidos por la misma bandera y llevan el sello de la intervención gubernamental. No es casualidad que todo esté orientado hacia un cierto tipo de cultura juvenil de libertinaje, con la excusa de la rebelión. Es el típico ejemplo de cómo un grupo que intenta ser antisistema se vuelve parte de la misma del sistema. Desde el surgimiento del movimiento gay, comienza una oleada de cultura popular y musical que alienta el transformismo a través del glam rock, rock glamoroso. Cantantes como David Bowie contribuyeron a normalizar psicológicamente en la población un estilo que ensalzaba el transformismo y la androginia, con cabello largo, ropas y accesorios coloridas y metalizadas, maquillaje exagerado, conducta femenina hasta el ridículo, decoración barroca, sobrecargada, brillante, y modales burlescamente femeninos, frente al mundo aburrido y anticuado de los machos. Comienza a relacionarse arte, música, espectáculo y actuación en general con homosexualidad. Comienza una oleada de diseñadores visuales gay. Se pone de moda relacionar todo lo artístico exclusivamente con lo femenino. Desde entonces, el mundo ha visto avanzar a pasos agigantados al movimiento gay,
primero con una progresiva feminización de los hombres, que las generaciones actuales ya no notan, pero no era normal, antes de que empiece una fuerte campaña desde el cine de Hollywood, la música, deportes, etc. La lucha cultural contra todo lo que se considera masculino, apoyado por el feminismo, que fue también satanizando al hombre, ganó terreno desde la época de los 60. Muchas feministas niegan que sea un movimiento que satanice a los hombres, pero basta con leer algunas de las frases de sus exponentes para ver cuál es la tendencia mundial. El feminismo lucha con denuedo para limitar los daños que la heterosexualidad provoca en las mujeres. Se sabe que cualquier mujer puede ser lesbiana. Son muchas las lesbianas que afirman haber escogido serlo, o bien por razones políticas, o, si bien no conciencian esa elección, dicen haber llegado a la conclusión que como lesbianas son más felices, ya que encuentran que las relaciones entre mujeres están dotadas de cualidades que no encuentran en los hombres. Muchas otras sienten que elegir una vida lesbiana es elegir una vida que se aleje de la que han llevado sus madres. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.